Dice la palabra del Señor, Números, capítulo 12, versículo 1. Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Entonces le dijo a Moisés: te suplico, mi señor, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. No la dejes como un abortivo que sale del vientre de su madre con el cuerpo medio deshecho. Amén. Quiero, hermanos, que a la luz de estos versículos que acabamos de leer, 12 por cierto, podamos meditar brevemente sobre el tema la murmuración y sus consecuencias. Vale la pena poder primero analizar qué significa ese término, en qué consiste la murmuración. La murmuración, según lo encontramos, es la conversación en la que se habla de una persona que no está presente. Se habla mal o negativamente de una persona que no está presente. O sea, en otras palabras, es una conversación en perjuicio de alguien ausente, de alguien que no está. Y es que la traducción castellana de ese término murmuración, que viene del hebreo, es como quizás todos nosotros hemos oído la palabra chismoso. Pero también la traducción más, digamos, más literal del hebreo es la palabra difamador. También existen otros sinónimos sobre esa palabra de la acción de difamar o de murmurar, que es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Existen otros términos que son populares. Por ejemplo, hay gente que dice:
a tal persona, dicen, le gusta el chicle, dicen, porque está haciendo énfasis en el masticar, y vulgarmente se dice morder. También otro término, tal vez usted ya lo ha oído, dicen es tijerear. Y así hay muchos. Pero no vamos a usar los términos vulgares, sino vamos a ver qué es lo que la Biblia habla acerca de la murmuración y de sus consecuencias. La porción que acabamos de leer son prácticamente una narrativa sobre las quejas de Miriam y de Aarón contra Moisés. Ahora, la palabra del Señor nos muestra que la murmuración es un pecado, así lo presenta la Escritura. No importa el nombre que se le haya dado últimamente, o los nombres populares o pintorescos, o los nombres campechanos, como decimos comúnmente, que la gente le va dando, con el transcurso de los años le ha venido dando a esa acción. Y es que Moisés, después que salió de Egipto, cuando él vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, siendo ellos prisioneros en Egipto y esclavos, dice la Biblia que Moisés lo que hace es que toma venganza y mata a aquel egipcio que estaba maltratando al judío, pero en lugar de recibir el apoyo de su pueblo, de los hebreos, Moisés recibe el rechazo. Lo que hace Moisés es que sale huyendo de Egipto, y es así como llega a los territorios de Madián. Y estando en Madián, él comienza a buscar la manera de cómo sobrevivir. Y es así como llega a la casa de un hombre llamado Jetro, donde él comienza trabajando como pastor de ovejas. Resulta de que, tal vez usted ya ha leído la historia, solamente quiero hacer un resumen para llegar a la porción que acabamos de leer. Cuando él llega, este hombre tenía una hija y él se enamora y se casa con ella. Resulta que cuando Moisés regresa a Egipto, porque estando ahí precisamente en los territorios de Madián, y mientras pastoreaban las ovejas de su suegro Jetro, es que el Señor se le revela a Moisés en una zarza ardiente. Y dice la Biblia que Moisés vio que la zarza ardía pero no se consumía. El Señor le habla y le dice: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Dios le cuenta a Moisés, le muestra el plan, le dice que tenía un plan para con su pueblo Israel, y que la persona indicada o señalada para poder sacar adelante ese proyecto era precisamente él, Moisés. Pero cuando llega él a Egipto, él ya era un hombre casado, ya era un hombre comprometido, ya era un hombre que tenía un hogar. Pero resulta que la mujer de Moisés no era judía. Y es ahí donde comienzan la murmuración precisamente de sus hermanos menores, que en este caso era Aarón y también Miriam. Ahora bien, como le dije hace un momento, la palabra del Señor nos muestra que la murmuración es un pecado, y esa acción de murmurar, creo que quizás no ha habido ser humano en el universo que no ha estado tentado en algún momento a poder practicar la murmuración. De hecho, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, pero la palabra del Señor a su pueblo, precisamente lo que el Señor le manda es abstenerse del pecado, no importa cómo se llame o cuál sea. Y este pecado, el de la murmuración, no está a un lado, no es excepto, ahí está presente, está incluido. Y por eso el apóstol Santiago en su capítulo 4, en el versículo 11, a la iglesia dice: hermanos, dice,
no murmuren los unos de los otros. Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, en el versículo 14, les dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas, les dice. Dice la Biblia también en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando la iglesia iba creciendo, la iglesia primitiva, y todo parecía un idilio, cuando dice la escritura que tenían todas las cosas en común y que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que lo compartían con los demás, de tal manera que no había ninguna necesidad. Dice la escritura que de repente se levantó una murmuración entre el pueblo, entre la iglesia, y era de que las personas de origen griego, gentil, comenzaron a murmurar que a ellos, a las viudas de los griegos, no se les estaba atendiendo, y que como que los apóstoles tenían cierta preferencia nada más para las mujeres viudas judías, cosa que no era así, porque la Biblia no dice que era cierto, sino que dice que era una murmuración que se levantó, y así fue como se llamaron a los primeros 7 diáconos, con el objetivo de taparle el hocico al diablo, ¿verdad? Entonces resulta que en la Biblia nosotros encontramos que dentro de la iglesia del Señor, no solo dentro del pueblo de Israel, sino dentro de la iglesia del Señor, a lo largo de la historia, siempre han habido personas que se dan a la tarea de murmurar. Algo que, como repito, la palabra del Señor condena una y otra vez. Ahora, ¿pero qué nos dice la Biblia acerca de las personas que se dedican a eso? Fíjense que más parece que, como vivimos en un mundo, amados hermanos, viciado, vivimos en un mundo donde el pecado impera. Muchas veces nosotros como creyentes también nos vemos tentados e impelidos a caer también en la misma situación de poder murmurar. Tanto, amados hermanos, que la murmura hoy es hasta fomentada por los medios de comunicación. No sé si usted tiene o ha tenido la oportunidad de ver los programas de espectáculo, por ejemplo, los programas de crítica. Prácticamente esos programas son programas de murmura. Y no le voy a mencionar los nombres, usted ya los ha de conocer, ¿verdad? Donde se sale hablando de los artistas, que si que el artista dicen que dijeron que ya anda con otra, el famoso tal y que no sé qué. Pero todas esas cosas, hermanos, son murmuras. Son murmuras. Entonces, y pareciera de que pues el mundo lo ha hecho hasta legal eso, ¿verdad? Y por eso no es extraño que muchos famosos se sientan molestos. Muchas personas que están en el ambiente artístico se sientan molestos contra un medio de comunicación porque los difamó, porque murmuraron de ellos, porque dijeron cosas que hasta mentiras eran. Y solamente con el hecho de querer tener rating, por ser más conocido el medio de comunicación, todo por motivos muchas veces, pues casi siempre por motivos comerciales, por motivos económicos. Pero la palabra del Señor nos muestra que el creyente que siempre está provocando discordias, que siempre está tratando la manera de verse involucrado o de promover, amados hermanos, la murmuración, la Biblia dice que esta persona en primer lugar está dando a conocer su inmadurez espiritual. Porque aquella persona que conoce la palabra del Señor es una persona que al contrario trata siempre de alejarse y de no verse involucrado jamás en actos de murmuración. Fíjese que lo que nosotros podemos ver es que dice que Moisés había tomado, dice, por esposa a una egipcia. Todo, amados hermanos, lo que es Egipto, y precisamente teniendo en cuenta más o menos por dónde es que vivía Jetro, esta mujer de Moisés era una africana, prácticamente. Era una africana, y usted sabe que hay una diferencia de color entre la mayoría de los africanos con, en el caso de las personas del Medio Oriente. De tal manera que los judíos son personas de tez blanca.
De tal manera que comenzaron, Miriam y Aarón comenzaron a chismorrotear entre ellos. Dice que, ¿cuál era la causa? La causa era la esposa de Moisés. A murmurar contra él, dice, por causa de ella. O sea, el chisme era por qué Moisés se había casado con una negra. ¿Por qué Moisés se había casado con una extranjera? Ahora bien, el punto es este, amados hermanos, y es que hay personas que dicen, bueno, dicen, si yo digo la verdad, dice, yo no estoy chismeando. No sé si usted ha oído personas así, cuando uno les dice, mire, pero eso que está haciendo es un chisme, y no es verdad, pues dicen. Y pareciera que la verdad justifica el hecho de hacerlo, pero no, fíjese, no es así. Le voy a decir por qué. Muchas veces nosotros porque no entendemos esa terminología. Pero cuando una persona murmura sobre un hecho falso, entonces recibe el nombre de calumnia. Cuando una persona murmura sobre un hecho falso, se le da el nombre de calumnia. Cuando una persona murmura sobre un hecho verdadero, entonces es chisme. ¿Sí? ¿Se da cuenta? De tal manera entonces que no hay motivo para justificar que nosotros hablemos a espaldas de alguien cuando lo podemos hacer frente a él o a ella. Amados hermanos, fíjense que aquí lo que podemos ver nosotros, en lo que dice el versículo 2, decían ellos, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Dice en primer lugar. En base a lo que le acabo de decir, aquí no se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no. Por lo que le acabo de decir, que la gente dice, no, dicen, si esto no es chisme, si esto es verdad, dicen. Y parece que el fin justifica los medios. Si como es verdad, entonces no es chisme, no es murmuración. No, el problema está en hablarlo y el comentarlo con otros sin que la persona que es objeto de la murmuración no esté presente. Ese es el problema. Ese es el problema. Le voy a repetir esto. El hecho, aquí no se cuestiona, como acabo de decir, si lo que se está diciendo, lo que se murmura, es cierto o no. Sino más bien el hecho de hablarlo o comentarlo con otras personas cuando la persona de quien se habla no está presente. Ese es el punto. Y ya lo vamos a ir viendo a la luz de esta porción que acabamos de leer. Ahora, aquí viene la recomendación, digamos así, en base a lo que el Señor nos deja ver a través de esta porción que acabamos de leer. Y es que en la Biblia nosotros encontramos que cuando hay algo, cuando hay una queja que tenemos contra alguien, lo recomendable por la palabra de Dios es ir y enfrentar a esa persona y decírselo, con todo respeto, pero no andar por allá, hermanos, haciendo murmuraciones y diciéndole a otras personas cuando lo correcto es ir a decirle, mire hermano, yo tengo esto y esto contra usted, a mí me parece esto y esto que me ofendió. Eso es lo normal. Eso es lo que la Biblia lo recomienda una y otra vez. Aún en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que cuando nosotros sintamos a alguien, cuando tu hermano, dijo el Señor, haya pecado contra ti, llámalo, dijo. Llámalo y díselo. Tal vez un malentendido es, pero así se aclaran las cosas. Ahora bien,
Si los hermanos de Moisés tenían algo contra su negra, ¿por qué no le decían a él? Sí, porque no se lo decían a él, pero a él no se lo decían. ¿Ah? Y vamos a ver más adelante por qué. Cuando Aarón se dirige a él y le dice, Señor mío, o sea, lo respetaban mucho, quizás hasta le tenían miedo, no sé. Pero el punto, que estaban cayendo en un grave error, habían caído en un grave error y en un pecado. Muchas veces nosotros pensamos que el pecado es solamente fornicar, que es adulterar, que es muchas veces hasta mentir. Pero cuando nosotros hacemos comentarios acerca de otras personas y esas personas no están presentes, y muchas veces más que ni seguro estamos de que eso sea así, estamos cometiendo un grave pecado, como que si estuviéramos adulterando. Un grave pecado como que si estuviéramos fornicando. Un grave pecado como que estuviéramos cometiendo idolatría. Es que, amados hermanos, en la Biblia no encontramos pecados chiquitos y pecados grandes. En la Biblia simplemente está el pecado. Y no hay tamaños ni colores. No hay grises ni blancos. No, es lo mismo. Eso era lo que ellos tenían que haber hecho. Ahora bien, la Biblia dice que la murmuración causa muchos estragos, hermanos. Causa muchos estragos. En la sociedad hay familias desintegradas a causa de la murmuración. ¿Sabe usted que hay congregaciones que han tenido, amados hermanos, que se disuelven a causa del chisme y de la murmuración? Porque, como le he dicho, muchas veces nosotros como pueblo del Señor nos prestamos para eso. Como vamos a ver más adelante, que no solamente las personas que comienzan una murmuración son culpables, sino también aquellos que fomentan la murmuración. Y por eso aquí encontramos, en primer lugar, cuáles fueron los motivos de la murmuración de Miriam y Aarón. Todo tiene un motivo, hermanos. Probablemente ellos dijeron, Moisés nos ha traicionado. Moisés no se ha casado con una judía. Y además de ser extranjera, es de color, dijeron ellos. Probablemente. Pero el punto es de que no solamente estaban hablando entre ellos dos, sino que habían más personas involucradas. Pero aquí el Señor lo que hace es ir a la raíz. Y fíjese que muchas veces cuando las personas comienzan a murmurar en una familia, por ejemplo, las personas siempre ponen un pretexto, digamos así. Siempre dicen, es que es por el bien de la familia. Y comienzan a murmurar acerca de una persona. Por supuesto, esa persona nunca está presente, porque si estuviera presente quizás no lo harían. En la mayoría de los casos no sucede así. Y dicen, no, dicen, cuando por ejemplo una muchacha de cierta familia se casa con un muchacho de otra familia a la que tal vez no es muy deseada, la gente comienza a criticar y comienza a murmurar. Y dicen, es por preservar el bien de la familia, por eso es que estamos discutiendo aquí. No, hombre, están masticándose a la otra persona. Dicen, no, estamos tratando de arreglar los problemas, dicen. No, hombre, es un humazón de chisme que hay ahí. Ese es el pretexto, ¿verdad? Que es por el bienestar de la familia. Dentro de la obra de Dios es igual. Muchas veces los motivos que dan las personas por las cuales murmuran de la obra de Dios o de los ministros de la obra de Dios es que dicen, es por el bien de la obra, dice la gente. Es por el bien de la iglesia, dicen. Fíjese que eso es mentira. Aquí Moisés, Aarón y Miriam pudieran haber dicho, no, es por preservar la pureza de la cultura y de la familia hebrea. Pudieron haber dicho eso. Es que no queremos extranjeras. Y quizá Miriam le decía, hey, mira, tu cuñadita le decía a Aarón, ¿qué te parece? Le decía a Aarón quizás, no puedo ver esa vieja negra. Y más que ella tuvo hijos con ella. No hay posibilidades de que se puedan separar.
Y mira cómo la trata, quizás le decía Miriam. Mira cómo la quiere. Mira cómo la mima. Mira cómo la chifla, como dicen algunos hermanos. Y decía, no puedo concebir cómo este Moisés se fue a casar con una extranjera. Y estaban chismorroteando ahí. Probablemente, como le he dicho, los propósitos o las excusas que ellos ponían para poder hacerlo y estarse acabando a su hermano Moisés era por preservar el bien de la familia. Pero fíjense, amados hermanos, que detrás de toda murmuración siempre hay propósitos egoístas. Y es que en la Biblia nosotros encontramos claramente, deja bien claro aquí la Biblia cuáles eran los propósitos. Y es que los propósitos y los objetivos por los cuales Aarón y Miriam murmuraban de Moisés eran celos y envidia. Siempre. La murmuración, amados hermanos, siempre tiene propósitos egoístas. Porque como le he dicho, alguien que tiene buenos propósitos para una familia o dentro de la obra de Dios, esa persona busca los canales establecidos por la palabra de Dios. No, esa persona no anda por otro lado, sino que busca los canales establecidos. Y como en este caso le digo, si ellos tenían algo contra Moisés a causa de su esposa, ¿por qué no fueron y se lo dijeron a Moisés? Y le hubieran dicho, mira Moisés, Miriam y yo queremos hablar contigo. Vamos a ver, le dijimos, ¿qué quieren? Bueno, ¿y por qué te casaste con esa morenaza? ¿Por qué no buscaste mujeres entre el pueblo judío? Me imagino que Moisés hubiera tenido una respuesta y eso se hubiera arreglado familiarmente. El problema fue que se fueron por el canal equivocado. Y es que decían ellos, mire, en el versículo 2 está claramente, si usted lo lee, claramente se va a dar cuenta que lo que había detrás de eso era envidias y celos. Decían ellos, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Decían ellos. O sea, ¿qué es lo que podemos notar ahí nosotros? Envidia. ¿Y por qué el Señor solo a Moisés le habla? ¿Quiere decir que Moisés se cree el niño bonito? ¿Cree que solamente él es el vocero exclusivo de Dios? Eso decían ellos. Mira hasta dónde lo llevó el hecho de que Moisés se había casado con una extranjera. Y dijeron además, ¿no nos ha hablado también a nosotros? Celos y envidias. Eso era lo que había en el corazón de ellos. Y aunque ellos pudieran tener argumentos de decir, no, es que es por causa del pueblo, es por amor a la obra de Dios, era mentira, eran puros celos y puras envidias. Como le dije hace un momento, las murmuras, los chismes y todas esas situaciones, amados hermanos, lo que dejan de entrever en la persona que las practica es que hay celos, envidias y contenciones, como dice la palabra del Señor. Eso es lo que hay. La persona lo que hace tales cosas deja entrever, lo deja claro. Eso, por eso usted téngalo presente. Ahora bien, hay otro detalle. Y es que nosotros podemos ver cuáles fueron las consecuencias, porque todo pecado trae sus consecuencias. Oiga, se lo voy a repetir. Todo pecado trae sus consecuencias. No hay pecado que no tenga consecuencias. Y las consecuencias de la murmuración, en esta porción podemos ver tres acciones de parte de Dios. Y en el versículo, a la parte final del versículo 2, dice, y el Señor oyó sus murmuraciones, dice que el Señor, en los versículos que siguen encontramos las tres acciones: que el Señor oyó, que el Señor amonestó y que el Señor castigó. En los siguientes versículos que vamos a analizar ahorita. En primer lugar, el Señor oyó. Amados hermanos, nosotros es probablemente que podamos hablar a solas. Es probable que podamos nosotros confabular a solas en contra de nuestro familiar, de nuestro pariente, de nuestro hermano en Cristo, de lo que sea. Pero hay unos oídos
que esos oídos no están tapados, que esos oídos están atentos, dice la Biblia. Así como están atentos al clamor de los justos, también están atentos a lo que dice la boca de los creyentes. Y es que a saber, hermanos, en qué tienda se reunía Aarón y Miriam para poder platicar acerca de su hermano Moisés. Pero comenzaron a murmurar, pero dice la Biblia que el Señor oyó, dice. Hermanos, repito, hay unos oídos de los cuales nosotros, aún nuestros pensamientos son como grandes gritos delante de su presencia. Amados hermanos, y aunque la persona a quien nosotros murmuramos o de quien nosotros hablamos no esté presente, nada más Dios está presente. Nada más Dios está escuchando, imagínense. Y dice que el Señor oyó, pero cuando el Señor oye, lo que hace es actuar. Porque Dios tarde o temprano a las personas que murmuran y critican sin misericordia, Dios habrá de actuar. Porque Dios escucha. Y por eso encontramos además en el versículo 6, dice, el Señor le dijo, escuchen lo que voy a decirles, les dice. Porque lo que hace el Señor cuando los escucha, lo que hace el Señor es que los convoca, los llama. Y dijeron ellos, bueno, ¿acaso Dios no le ha hablado solo a Moisés les ha hablado? ¿Acaso no nos ha hablado a nosotros? Sí, les dijo, ahora les voy a hablar, les dijo. Pero era para regañarlos. Y dice que el Señor los llama y el Señor les dijo estas palabras. Escuchen lo que voy a decirles, les dijo el Señor. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hablaré en visiones y me revelo a él en sueños, les dijo. Pero no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es el hombre de confianza. Todo lo que está desde el versículo 6 hasta el 8 son los regaños de Dios, hermanos. Las amonestaciones de Dios a estos murmurones. Y les dice, entre otras palabras, con Moisés habló cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés?, le dijo. Amados hermanos, Dios no solo está interesado en cuidar y en regañar a cualquiera que se atreve a criticar y a murmurar contra un siervo de Dios, sino contra cualquier hermano, contra cualquier persona. Por eso, amados hermanos, nosotros, antes que tengamos la tentación de poder hacer comentarios negativos acerca de una persona, pongámonos a pensar primeramente que eso es un pecado delante de Dios. Y no, usted no permita, como le dije hace un momento, no permita ni fomente tampoco eso, porque en la Biblia nosotros encontramos que no solamente, como le dije hace un momento, la persona que inicia la murmuración es castigada y tendrá consecuencias, sino también aquella persona que fomenta la murmuración. ¿Cómo nosotros contribuimos con la murmuración? Prestando oído a la persona murmurona. ¿Sabe usted que hay personas que no son murmuronas? No son personas que les gusta hablar de la gente, pero les gusta oír. Les gusta fomentar y nunca le dicen nada a los murmurones. Y ahí están escuchando. Es que eso, hermanos, como una tentación. Y todas las tentaciones en la Biblia nosotros las encontramos que se presentan de una manera atractiva. Nunca las tentaciones se presentan como realmente son. ¿Cómo se presentó la serpiente ante Eva? Se presentó con una manzana. Bueno, eso es la traducción popular. Se presentó con un fruto muy atractivo a los ojos, dice la Biblia. O sea, apelaba y estimulaba los sentidos. ¿Sabe usted qué sentido de nuestra vida es el que estimula el chisme? La oreja. Hasta hay un programa ahí que se llama La Oreja. Sí, hermanos. Los oídos. Por ahí entra el pecado. Y cuando nosotros comenzamos y aquella persona, como le digo, es atractivo y es estimulante, la gente te dice, te voy a contar la última noticia que tú no sabes. Una nueva revelación, le dice uno. Una profecía. Palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios va a ser, hermanos?
Te voy a contar acerca del hermano, de la hermana fulana, no te das cuenta, mira esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Hermano, pasa, para orar no tienen tiempo, pero para eso sí. Para evangelizar a la gente no hay tiempo, pero para hablar y morder a la otra persona sí que sobre el tiempo, hermano. No importa que sean hasta altas horas de la noche o de la madrugada, ahí se está, hermano. Hasta sin saliva terminan. Qué barbaridad, hermanos. Por eso el apóstol Santiago habla acerca de los males de la lengua. Y hay gente que tiene lengua como más larga que el 35, hermano. Usted sabe que el 35 se atraviesa el país a lo largo, ¿verdad? Pero Dios, como le he dicho, nunca se quedará con brazos cruzados. Llegará el momento cuando Él actuará. Y Él lo que hace en primer lugar es amonestar a Aarón y a Miriam. Sale en defensa el Señor de su siervo Moisés. Y les dice a cualquier profeta, les dice: yo le voy a hablar en visiones. Y eso es lo que en la Biblia encontramos, hermanos. Isaías, por ejemplo, que fue uno de los grandes profetas del ayer, dice que él vio en visión la gloria del Señor, dice en el capítulo 6. Pero nunca dice que vio al Señor cara a cara. Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo y que paró, amados hermanos, cerró el cielo también por 3 años y medio. No llovió. Y cuando él ora, llueve. Cerró el cielo ese hombre. Y como dijo alguien, le echó llave al cielo y se echó la llave a la bolsa. Y Acab comenzó a temblar. Pero nunca dice la Biblia que Elías haya visto al Señor cara a cara y que haya hablado con él cara a cara. Pero Moisés sí. 40 días y 40 noches estuvo allá en el monte Horeb, allá en el monte de Dios, viendo la gloria del Señor. Y Dios hablando, como dicen comúnmente, de tú a tú con él. Y estos, amados hermanos, y estas personas, Aarón y Miriam, diciendo que también a través de ellos Dios había hablado. En el Antiguo Testamento, con nadie Dios habló tan íntimamente como con Moisés. Ahora el punto es este, y es que también nosotros encontramos cuáles fueron las consecuencias. Como le dije hace un momento, y permítame que redunda en esto, que ese es el otro grave error que muchas veces caemos, aún como cristianos, en fomentar la murmuración. Cuando nosotros no le ponemos alto a aquella persona que va comenzando a hacernos pláticas acerca de murmuración de alguien, y nosotros nos quedamos clavados ahí oyendo, y muchas veces nosotros haciendo preguntas, y muchas veces nosotros queriendo indagar más, como le he dicho, como eso es adictivo y es atractivo. Y lo que estamos haciendo nosotros, tal vez sin saberlo, sin pensarlo, es sumergirnos en eso. Allí en el capítulo 14 de este mismo libro, el Señor nos cuenta, a través de su palabra, nos narra otra historia. Y es el caso de los 12 espías que Moisés envía a la tierra prometida. Dice la Biblia que entre ellos estaba Josué y Caleb. Pero cuando estos fueron a reconocer la tierra de Canaán, regresaron a los 40 días. Regresaron y traían unos racimos de uva, hermano, quizás que era cada uva era casi del tamaño de un coco. Y entonces venían ellos, y cuando Moisés les dice: díganos qué fue lo que vieron. Y comenzaron ellos, dice la Biblia, a hablar entre el pueblo, a murmurar, dice la Biblia, entre el pueblo. Y comenzaron a decirle a la gente: nosotros no creemos que vamos a poseer esa tierra, dijeron 10 de ellos. Esa tierra es enorme. Esa tierra se traga a sus moradores. La gente ni se ve ahí en esa inmensidad de tierra. Y además, dijeron ellos, hasta gigantes hay, que nosotros delante de ellos nos veíamos como langostas, dijeron. De esas cositas que los saltamontes que le llaman. Esos gigantes nos van a tragar vivos. Y comenzaron, hermanos, dice la Biblia, a regar esta difamación entre el pueblo. ¿Y sabe qué trajo al pueblo de Israel eso? Desánimo. Léalo ahí, capítulo 14. Trajo desánimo.
Desde el versículo 13 comienza ahí la historia de los exploradores que fueron a la tierra de Canaán. Ahí lo lee en su casa. Pero resulta que no solamente se conformaron con decírselo a Moisés, sino que comienzan a regar ese veneno entre todo el pueblo. Y comenzaban a decir: este Moisés está loco. ¿Qué tierra prometida ni qué nada? Si ahí lo que hay son gigantes, si esos nos van a tragar vivos, decían. No, no les hagamos caso a Moisés, mejor regresémonos para Egipto. Eso es ilógico, decían. Y dice la Biblia que el Señor también actuó, hermano, porque Dios siempre actúa. Y dice ahí en el versículo 36 del capítulo 14: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, dice, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. 10 murieron. Pero ¿a dónde estaba el problema? Dígame usted, ¿era mentira lo que ellos decían? No era mentira. Es cierto, era cierto. La tierra de Canaán estaba lleno de gigantes, hermano, de gente impía, de pueblos paganos. La tierra era inmensa también. Era cierto todo lo que ellos decían. Pero el punto era que lo estaban haciendo no de la manera correcta. Además que Dios no les mandaba a decir, nunca les mandó a decir que desanimaran a la gente. Era cierto lo que ellos estaban diciendo. Pero ¿y acaso el Dios que les había prometido no era capaz de matar a esos gigantes, hermano? Y eso es lo que el Señor le pudo tanto, y eso acarreó la ira de Dios sobre ellos. Porque yo, les dijo el Señor, les prometo, porque dice la Biblia que Moisés lo que hace es interceder por ellos, como en este caso de Miriam y Aarón. Dios, o Moisés más bien, intercedió por ellos. Porque eso es lo que un ministro de Dios hace: interceder por la gente, que se lo coman vivo, orar por las familias, orar por las personas. Moisés lo que hace es orar por ellos y le dice: Señor, no los mates, Señor. Y el Señor le dijo, en este caso de los espías: está bien, le dijo el Señor, pero ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Y es que le promete: no los voy a matar ahorita, le dijo el Señor, pero van a vagar por 40 años por el desierto hasta que muere el último de estos incrédulos, le dijo el Señor. Y solo los niños, los menores de edad, porque ellos qué culpa tenían de lo que sus padres habían hecho, solo los menores de edad, le dijo el Señor, y Josué y Nun, les dijo, van a entrar a la tierra prometida. Josué y Caleb, hijo de Nun, entrarán a la tierra prometida. Por eso en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, que solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Ellos salieron siendo casi niños de Egipto. Y después de 40 años, ellos fueron los originales, los únicos 2 que llegaron a la tierra prometida. Porque le creyeron al Señor y no anduvieron de chismosos. Porque eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos enfrascamos en murmuraciones y empezamos a andar ahí murmurando de la gente, de nuestros hermanos. Lo que estamos haciendo es acortando las bendiciones de Dios para nosotros. Cuando no usamos los medios que el Señor ha establecido en su palabra. Y en el versículo 9 dice: entonces la ira del Señor se encendió contra ellos, dice, contra Aarón y contra Miriam. Se encendió la ira del Señor contra ellos. Y algo más que es lamentable: y se marchó el Señor. Dios les había prometido que no los abandonaría durante todo el camino. Y en la Biblia nosotros encontramos que dice la Biblia que durante el día una nube les cubría y ellos iban caminando en sombra. De noche, dice la Biblia, una columna de fuego los guiaba por el desierto para que no se perdieran. Dios los venía guiando. Pero aquí lo que nos muestra la Biblia es que a causa de ese pecado, dice que la gloria del Señor se marchó. Dice que tan pronto la nube del Señor se apartó de la tienda, Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Esa es la lepra. Por eso hasta hoy los judíos ven y veían la lepra como un castigo divino
a causa de una blasfemia o a causa de la murmuración o pecados de palabra, como también se le llama. Así lo han visto ellos. El hecho de que una persona pudiera tener lepra era porque, decían ellos, había pecado contra Dios de palabra, ya sea a través de la murmuración o haciendo blasfemias en contra de Dios. Pero el punto es este, amados hermanos, que como cualquier otro pecado, el pecado de la murmuración trae consecuencias catastróficas. Trae consecuencias sobre la vida sobre la persona que la practica, pero trae consecuencias también sobre aquellas personas que la fomentan. Por eso yo le recomiendo, como su pastor que soy, no permita usted ni fomente la murmuración. Cuando hay una persona que comience a hablarle mal de alguien, de un hermano, de una hermana, y comience a decirle algo, dígale, oiga, dígaselo a él, dígale. Así dígaselo a ella. Pregúntele, ¿y usted ya habló esos asuntos con esta persona de la que usted me está hablando? Porque si no, a usted también el Señor lo va a colgar. Como en este caso, fueron 10 los espías que comenzaron a murmurar de Moisés y de la tierra prometida. No, ahí hay gigantes. ¿Qué va a hacer? Decían, estos proyectos de Moisés son locos. Mejor regresémonos para Egipto. Allá no nos faltaban los puerros y los pepinos. Vámonos para allá. Los melones los extrañamos. Y en este desierto ni sandía hay, decían. Y comenzaron a murmurar. Y la gente los creyó lo que ellos decían. ¿Por qué cree usted que el Señor mató a toda esa generación? Pues porque esa generación creyeron lo que estos hombres decían, comenzaron a tomar parte de esa murmuración. Y lo que hace el Señor les dice, mira, le dice a Moisés, no los voy a matar ahorita, pero te juro, le dice, que ni uno de estos va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Y así fue, hermano. Uno por uno van a ir quedando en este desierto, les dijo el Señor. Este desierto será la sepultura de toda esta generación de gente incrédula y murmurona, les dijo el Señor. Y así fue, hermano. Todos murieron. Toda esa generación que prestó oídos, que fue parte de esa murmuración de estos 10 espías. En este caso, vemos lo que sucedió. Pareciera que la Miriam era la más chambrosa, ¿va? Porque aquí vemos, dice que cuando la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó, tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. ¿Por qué a Aarón no? Eso nos deja ver de quién era la iniciativa. ¿Quién fue la que comenzó la murmuración? No dice la Biblia rectamente, pero lo que podemos nosotros intuir es de que ella fue la que comenzó. Ella fue la que comenzó la murmuración. Y Aarón lo que hizo fue escucharla, fue acotejarle, como decimos. Pero como Aarón era el sumo sacerdote, hermano. Pero viene el otro aspecto, que dice que la nube del Señor se fue. Una persona que anda enfrascada en murmuraciones y en chismes, esa persona no tiene la presencia de Dios. Por muy espiritual que una persona diga ser, si anda metida en murmuraciones, esa persona está en las puras lonas espirituales. Y no importa que se vista con manto de santidad y sea una persona que ande con las manitos juntas y que diga yo soy cristiano y que se ponga un rótulo en la frente y que ande aquí y allá. Si es una persona que anda metida en murmuraciones, esa persona está en pecado y debe arrepentirse de sus pecados. Porque aquí vemos nosotros cómo ellos actuaron al ver la ira de Dios. Y dice que entonces le dijo Aarón a Moisés, te suplico, mi Señor, le dice, que no nos tomes en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. O sea que el murmurón es un necio. La persona que cae en el pecado de la murmuración también se le da ese título de necio. Porque estaban pecando no solamente contra Moisés, estaban pecando contra Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, nos enfrascamos en murmurar de alguien, tal vez no es muy atractivo el mensaje de hoy, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos enfrascamos, repito, en murmurar de alguien a espaldas de esa persona, amados hermanos, estamos cometiendo un grave pecado. Y como he dicho, del cual debemos arrepentirnos.
Ya no digamos si con saña nosotros decimos, pero no le vayas a decir. Si hay personas que, como dicen por mi tierra, matan el perro antes. Dicen aquello, pero le dicen, pero no le vayas a decir. Oiga, hermanos, eso es peligroso. Y esa persona está, hermanos, diciendo a gritos que es un murmurón, que es una murmurona. ¿Y por qué no la otra persona de quien se está hablando no lo puede saber? ¿Por qué? Por eso cuando alguien se le acerca a usted le dice, mira, te voy a contar. Como que son, hermanos, metralletas, ¿verdad? Y si le dice, pero no le vayas a decir, ¿oíste? Que el Señor reprenda al diablo, dígale. Y dígale, conviértase a Cristo de una vez, dígale a ese hombre, a esa mujer. Dígale, arrepiéntase de sus pecados. ¿Quiere que lo ministre? Dígale. Le voy a imponer pies y manos, dígale. Hermanos, no debemos fomentar esas cosas nosotros. Sí, no debemos permitir eso, hermanos. Óigame, oiga lo que le estoy diciendo. No permitamos eso. Eso fue lo que caracterizó a la iglesia primitiva, que estas cosas se cortaban de raíz. Y por eso Ananías y Zafira, por ser hipócritas, el Señor los mató, hermanos. Sí. Hoy el Señor no mata a nadie, ¿verdad? Porque estamos en el tiempo de la misericordia, pero hay gente que abusa de la misericordia de Dios. Pero dice que Aarón lo que hace es acercarse a Moisés y decirle, Señor mío, perdónanos por este pecado que neciamente hemos cometido, le dice. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que lo que hace Moisés es interceder. Es que, hermanos, es igual que en el caso de Job. Si usted ha leído la historia de Job se va a dar cuenta que los amigos de Job que llegan a verlo, en lugar de consolarlo, a criticarlo llegaron. ¿Sí ha leído el libro de Job? Bueno, si no, ahí se lo dejo de deber. Cuando Job cae enfermo de esa sarna que le cayó, comenzaron a llegar sus amigos. Y en lugar de consolarlo, empiezan a decirle, mira Job, le decían, no desprecies el castigo de Dios. Algo malo hiciste, acuérdate, haz memoria. Alguna picardía hiciste y por eso el castigo de Dios te vino. Y el Job era un hombre justo, hermanos. Al igual que Moisés, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice ahí, dice, de hecho dice, Moisés dice, era un hombre manso, era un hombre humilde, más que cualquier otro sobre la tierra. Y estos amigos de Job comienzan a criticarlo, y en lugar de darle alivio, llegan a murmurar de él. ¿Y qué es lo que hace al final el Señor? Cuando el Señor comienza a tratar con Job, el Señor le dice, mira, tus amigos que vinieron a verte, le dijo el Señor a Job, esos han pecado, están en pecado, porque no llegaron a consolarlo, sino a criticarlo, a murmurar de él. Imagínate el pobre hombre, hermano, rascándose con un tiesto, tirado ahí en el suelo como ceniza, y ellos como que eran buitres ahí delante de él, criticándolo. ¿Quién quiere tener enemigos así, verdad? Sí, hermanos. Ellos, le dice el Señor, han pecado contra mí, le dice. Así es que ahora mismo tienes que orar por ellos, le dijo. Y tuvieron que venir delante de Job y le pidieron perdón, y Job oró por ellos y así quedaron libres. Es lo mismo que sucedió aquí con Moisés. Aarón lo que hace es acercarse a Moisés y decirle, perdónanos, le dijo. Hemos estado cometiendo un gran error y hemos estado criticándote neciamente. Y le dice, no dejes, le dice, que como un abortivo que sale del vientre de su madre, con el cuerpo medio deshecho, hablando de María, porque era una mujer que había quedado, pero blanca. Y la lepra, amados hermanos, era una enfermedad que mataba, pero lentamente. Lentamente. O sea, no era una muerte inmediata, porque era una infección en la piel. Pero llegaba un momento en que esa infección se iba pasando a los órganos internos. Y esa persona, como dice ahí bien Aarón, terminaba con el cuerpo deshecho, con la carne deshecha. Así como nacen, dice aquí, las personas o los niños que han sido abortados y que nacen con su cuerpecito deshecho. No lo permitas, le dice. Intercede por nosotros.
Y ahí, como dice aquí, ¿quién podía defenderlo? Solo Moisés. Porque contra él habían pecado, lo habían murmurado, lo habían calumniado. Y era cierto que él estaba casado con una negra, pero a ellos, ¿qué les importaba? Sí, si ni Dios mismo lo había regañado a Moisés por lo que había hecho, ¿quiénes eran ellos? Dígame usted, ¿quiénes eran ellos? Si Dios hubiese querido, le hubiera dicho: mira, Moisés, desde que empezó Moisés a ver a la morenita, ¿qué? Le dijo: no, Moisés, no te claves con esa morenita, mejor cásate con una hebrea. Pero Dios no le dijo nada. Si Dios, ¿cree usted que Dios no lo hubiera impedido? ¿Cree que no lo hubiera impedido Dios? ¿Sí o no? Sí, claro, lo hubiera impedido. Pero Dios no quiso. Y si Dios permitió, ¿quiénes eran ellos para impedirlo? Muchas veces nosotros, como le he dicho, nos enfrascamos, amados hermanos, en pleitos y en murmuraciones de cosas que tienen el beneplácito de Dios, y quienes no aceptamos eso somos nosotros. Pero como estamos tan desconectados de la comunión con Dios, no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, o pensamos que estamos haciendo bien cuando lo que estamos haciendo es un daño. Eso es lo que pasó con Pablo, Saulo de Tarso. Él pensaba que haciendo la obra de Dios andaba persiguiendo a la iglesia, y el daño se lo estaba haciendo a él mismo. Cuando nosotros caemos en el pecado de la murmuración y de la crítica despiadada, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos y estamos dañando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por lo cual Dios nos habrá de demandar. Como en este caso a Miriam pagó las consecuencias, hermano. 7 días. Aquí dice la Biblia que cuando Moisés le pide al Señor que la perdonara, le dice que la perdonara. Ya en el versículo 13 en adelante usted puede leer. Miriam quedó confinada por 7 días allá en el desierto, hermanos. De hecho ya estaban en el desierto ellos, pero tenían la bendición que tenían tiendas de campaña donde ellos dormían, donde ellos se protegían del viento y del sol. Pero resulta que ella iba a estar, anduvo vagando a la intemperie por 7 días, alejada del campamento, hermano. Confinada totalmente esa mujer. Y a los leprosos, cuando eran expulsados de las ciudades, les llevaban comida, pero se las dejaban a cierto lugar donde las personas después llegaban a agarrar el alimento y se lo comían. Nadie tenía contacto directo con esas personas, porque era una enfermedad contagiosa. Pero además Dios prohibía que con esas personas no se tuviera contacto físico, porque la persona que tuviera contacto con esas personas también quedaba inmunda. Imagínense. Dios nos guarde, hermanos. Dios nos guarde de la murmuración. Fíjense que en la Biblia nosotros encontramos, ya para finalizar, los títulos que se le da a las personas murmuronas. Dice en Tito, Pablo escribiendo a Tito en el capítulo 3 versículo 2, dice que son insensatos. En Levítico 19:16 dice que Dios los condenará. En Proverbios 26:20 dice que son contenciosos, dice, promueven contiendas. En Proverbios 13:3 también dice que caerán en juicio, el juicio de Dios. Santiago 1:26 y Proverbios 11:9, segunda de Timoteo 3:1 dice que son hipócritas. Dice Proverbios 10:18 que son necios, y en primera de Pedro 3:14 al 16 dice que al fin serán avergonzados. Porque llega un momento, hermanos, cuando las personas murmuronas son confrontadas. Llega un momento cuando son confrontadas. Y cuando son confrontadas, ¿qué sucede? Y cuando no pueden sostener sus argumentos y sus murmuraciones, ¿qué es lo que sucede? Que quedan avergonzados. Porque la verdad, tarde pero llega. Porque la verdad, amados hermanos, o sea, la mentira dura, como dijo alguien, hasta que la verdad llega. Y la verdad llega. Llega la verdad. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Cierre sus ojitos.